Abiertos a aprender de tu historia. Bueno, amados pastores, muy buenos días para todos. Es para mí un enorme privilegio poder estar aquí ante ustedes y muy respetuosamente y con mucha humildad en mi corazón. En primera instancia, reconocer que toda la gloria será únicamente para el que nos ha llamado y el que nos ha dado el estatus que hoy tenemos por su gracia. A él sea la gloria para siempre. Pastor, sé que es un testimonio que voy a narrar, no sé cuánto tiempo, 20 minutos, 30, no sé. Rafita, unos 40 minutos para después nosotros poder orar por ti y hablarte del impacto que ha traído tu historia sobre nosotros. Unos 40 minutos. No te afanes. Cuéntanos tu historia. Ok, sí, señor. Bueno, permítanme empezar leyendo un pasaje de la Biblia, porque allí me quiero introducir para empezar a narrarles. Segunda a los Corintios, capítulo 4, el verso número 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime es el poder que proviene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Amén. Quiero comenzar diciéndole que como parte de mi experiencia, que cada experiencia nos deja aprendizajes para el desarrollo y crecimiento de nuestra fe y nuestra comunión con Dios. En esta experiencia, pues como bien dijera el apóstol Pablo, he aprendido a no estar desesperado. He estado en aprieto, sí, pero en medio de los diferentes desafíos, Dios se ha mostrado siempre benevolente a favor nuestro. Y siempre habrá un propósito de Dios en todos los diferentes desafíos que vivimos. Acá en la costa se dice que ninguno que teje da puntada sin dedal. Es decir, todo el que está tejiendo algo tiene un dedal para cubrirse los dedos y no puyarse. O sea, Dios siempre hace las cosas con un plan, con un propósito. Y esta es mi historia, mis amados consiervos, amigos y hermanos. Yo soy de una familia muy pobre. Quedé huérfano a la edad de escasos 7 años. Mi padre se fue con otra mujer. Quedamos solos 6 hermanos. Nuestra abuela materna se quedó con nosotros. Después de 4 años, nuestra abuela materna muere por una trombosis y se queda con nosotros una tía, hermana de nuestra mamá. Y a partir de los escasos 10, 11 años, yo comienzo a trabajar como un adulto. Hasta esa edad yo todavía no tenía educación, no sabía leer, no sabía escribir, porque me tocaba trabajar duro para poder aportar y ayudar para el sostenimiento mío y de mis hermanos. Más o menos a la edad de unos 14, casi para 15 años, fue que comencé en la nocturna a estudiar y trabajaba de día, estudiaba de noche y con mucho sacrificio comencé a estudiar, terminé la primaria,
Me quedé solo hasta quinto, más o menos después, casi unos 20 años después, cuando ya estoy casado, es que valido el bachillerato en 3 años. No he tenido hasta el momento la oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero yo digo que soy un profesional porque en la vida nosotros aprendemos muchas cosas. Yo aprendí un arte y es el de mampostería, la construcción. Soy maestro de construcción y aunque no tengo un título por una universidad o por el SENA, yo digo que soy un profesional porque aprendí bien el arte y hice muchas construcciones. De hecho, varias de las construcciones donde funciona la congregación, donde hoy por la gracia de Dios soy pastor, las construí yo con otros hermanos. Fui el que estuve liderando allí. Hermanos, mire, cuando yo conozco al Señor, yo caí en drogas, caí en delincuencia. Había un vacío muy grande en mi corazón debido a la muerte de mi mamá, debido a la ausencia de mi papá, porque nos dejó solo después que mi madre muere. Yo trato de buscar refugio en otras cosas y por sugerencia de algunos que, entre comillas, eran mis amigos, caigo en las drogas y comienzo a incursionar en esa vida. Un fracaso total, comencé a hacer cosas que no debía hacer, comencé a ser un delincuente y a hacer cosas de las que hoy me da pena, me da vergüenza, pero las cuento para la gloria de Dios. Yo recuerdo un día, una madrugada, que hice un esfuerzo sobrehumano. Yo diría que fue Dios que me ayudó un fin de semana. Yo estaba demasiado conmovido, no sabía qué me pasaba. Ahora entiendo que era Dios que estaba comenzando a tratar conmigo, porque si algo tengo claro es que el hombre por su propia cuenta no puede salir de los vicios y de los placeres. Es solo la gracia de Dios quien nos ayuda y nos da la fuerza y nos habilita para poder llegar a convertirnos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y como les digo, caigo en las drogas y de allí caí como en un hueco, como en un cieno profundo. Yo sentía morirme y había momentos en que yo luchaba con ese deseo de no continuar, pero algo en mí era más fuerte, más poderoso que yo, hasta que recuerdo que una madrugada, como les decía ahorita, yo recordé llorando y yo me decía a mí mismo, ahora que yo me case, ahora que yo tenga hijos, ¿qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Y comencé a llorar y por eso hoy entiendo a mucha gente que está lejos de Dios. Entiendo que lo único que necesitan es a Dios y a alguien en representación de Él que llegue y que los ame y que les muestre un camino de esperanza, que les muestre que en Dios hay una vida diferente, que Dios puede transformar esa condición de vida si ellos se lo permiten al Señor. Bien, mis hermanos, mire, recuerdo que esa madrugada, cuando yo lloraba allí, en mí comenzó un proceso interno. Yo comencé a leer un libro que no es precisamente un libro cristiano, por así decirlo, es un libro de los testigos de Jehová, es un libro pasta amarilla, que se llama El mundo de las escrituras. Pero yo comencé a leer algunos detalles allí que son muy bíblicos y eso comenzó a tocar mi corazón. Dios comenzó a usar eso. Es una cosa un poco extraña que uno a veces no se explica, pero Dios, como decía ahorita, no da puntadas sin dedal. Entonces Dios comenzó a tratar conmigo y un temor reverente comenzó a surgir dentro de mí
hacia a nuestro Dios y comencé progresivamente a apartarme de droga, a apartarme de vicios, de placeres. Los compañeros de andanza iban a la casa los fines de semana a sonsacarme. Ya para ese momento, perdonen que esté como adelantando un poquito porque es mucho lo que tengo que narrarles. Ya estaba recién convertido. Mi esposa, quien es mi esposa, la que fue mi novia y la que hoy es mi esposa, la pastora Denise Zárate, ella estaba extrañada porque ella sabía que yo era un perverso bebedor y consumidor de droga, y cuando ella comenzó a darse cuenta que ya yo no salía los fines de semana a tomar, que ya no era el parrandero de antes, que ya no malgastaba el dinero que ganaba, que ya no la maltrataba a ella, que no le decía palabras soeces, ella comenzó a decir: ¿y qué es lo que a ti te está pasando? ¿Qué es lo que te están dando de comer? ¿Qué es lo que están haciendo contigo que yo te veo diferente? Ahora entiendo que era Dios transformando mi corazón. Tuve un encuentro con Dios a través de su palabra. Y yo hoy puedo testificar, decirle al mundo y decirle a la gente por experiencia personal que cuando has intentado todo, has ido a las diferentes instancias que si son legítimas, es cierto, como es la medicina y como hay otros espacios, ¿verdad?, que pueden ayudar, como los psicólogos, sociólogos, a esta clase de personas que están en algún vicio o andando en algunos placeres. Pero cuando todos esos recursos están allí presentes, pero no es posible tu cambio, es cuando Dios aparece en escena para cambiarte y para transformar. Esta es parte de mi historia. Hermanos, llego a la iglesia, llego con una melena bien grande, lo que acá en la costa llamamos afro, el pelo así todo, y estoy en esa época, no estoy como estoy ahora, así de grueso, que soy 34 en talla de pantalones y M en camisa. Era talla lástima, estaba muy delgado. Todavía se veía en mí, se reflejaba un poco residuos de mi vida pasada, y me decían algunos hermanos: usted es peso lástima, usted es talla lástima. Así me decían. Recuerdo, hermanos, que aprendí muy temprano a estar en el secreto con Dios. Así empezó mi vida como cristiano. La iglesia donde hoy, por gracia de Dios, pastoreo, allí llegué, ahí conocí al Señor. Junto con mi esposa llegamos como dos inexpertos, y ahí comenzamos nuestra vida en el Señor. Estando allí, después de unos 5 años, ya siendo formados como líderes, creciendo en la fe, caminando con nuestros pastores, aprendiendo cosas nuevas, yendo a seminarios, leyendo libros, ya estábamos más crecidos, más maduros. Llegó una propuesta a nuestro pastor Hernando Rocha en ese momento. Eso fue en el año 1999. De una propuesta por la zona 7, a la que pertenezco todavía, el circuito número 1 de Cartagena. Había una iglesia que había quedado vacante, un pastor que los grupos alzados en armas lo habían hecho salir con su familia, y esta congregación había quedado sola. Así que nos solicitaron a nuestro pastor, y él propuso mi nombre, el nombre mío y el de mi esposa. Y la verdad, yo nunca me vi en el pastorado, porque yo empecé a servir a Dios en el ministerio evangelístico, predicando en campañas donde nos llamaban, allá íbamos bajo cobertura de nuestro pastor Hernando Rocha, pero llamado al pastorado jamás. Y el pastor Rocha habló conmigo, habló con mi esposa, y nos dijo: bueno,
hagan un ensayo para ver qué pasa. Pero yo sí estoy mirando en ustedes que Dios está formando en ustedes un carácter pastoral. La verdad, con mucho miedo fuimos enviados, hermano, a una zona de conflicto donde casi todos los días amanecían 2, 3, 4, 5 personas sin cabezas, degolladas, le cortaban sus miembros íntimos, los mataban con sierra, los descuartizaban. Y les tengo que ser honesto, habían mañanas que yo amanecía con ganas de salir corriendo y decirle a la congregación que no continuaba. Hermano, comenzamos un proceso con la iglesia en medio de ese conflicto de oración y comenzamos unas escuelas de discipulado y la iglesia comenzó a crecer en medio de esa crisis. La iglesia se llama Manantial de Vida Eterna. Comenzamos con mi esposa un proceso de oración, de formación a nuevos creyentes. Las personas nuevas que llegaban, comenzamos a trabajar un discipulado que nosotros tenemos acá en la denominación que se llama Vida Abundante, 18 lecciones. Todo creyente que llegaba pasaba por ese proceso. La iglesia comenzó a crecer, a desarrollarse y en medio del conflicto nos convertimos en un faro de Dios en medio de tanta oscuridad. Los grupos alzados en armas en una oportunidad hicieron una reunión con el pueblo. Nosotros acudimos a la reunión y el comandante de ese grupo se dirigió a mí con mucho respeto y dijo: este señor que ustedes ven aquí, ojalá ustedes valoraran lo que ellos como iglesia están haciendo. Ojalá todos pudieran seguir el ejemplo de ellos para que nosotros no tengamos que estar matando tanta gente. Ellos llegaron en esa oportunidad de esa reunión para quitarle las armas, que no se sabe cómo, se enteraron, las personas del pueblo tenían armas, los dueños de finca, y llegaron a quitarle las armas a todos. Y el que no entregara las armas se moría allí mismo en la reunión. Era una reunión muy tensionante. Varios de los hermanos decidieron no ir a la reunión porque estaban llenos de miedos, estaban llenos de pánico. Y yo tengo que reconocer que también tenía miedo, pero debía ir porque era parte también de la población a la que estaban llamando. Para mí fue un poco triste porque dentro de las personas que estaban allí como parte de ese grupo había un hijo de pastor. Había un hijo de pastor. La triste historia de algunos ministros con sus hijos. Ok, hermanos, continúo. Estando en Los Bellos, ya casado con mi esposa, tenemos a nuestra hija mayor, Arleidis, quienes para ese momento pues ya estaba cursando el bachillerato, segundo año en bachiller. Está estudiando en unas condiciones muy críticas. En el sector donde estábamos, el corregimiento donde estábamos, Los Bellos Bolívar, no habían escuelas secundarias. Tenía que trasladarse en bicicleta hasta otro corregimiento a unos 25 minutos en bicicleta para poder estudiar la secundaria. Más o menos primero, segundo, hasta tercer grado. De allí pues tuvimos la oportunidad de enviarla al corregimiento central, que es María la Baja. Todos los municipios alrededor dependen de María la Baja. Ya en esa oportunidad teníamos un transporte para la niña, gracias al Señor, comenzó a estudiar allí, pero estando en eso, en el cuarto año, cuando ya llegó a cuarto año de bachillerato, hermanos, a mi hija un cáncer en la garganta, en la tiroide, un CA de tiroide, según los médicos, el más severo, que según la ciencia médica la mataba en 3-4 meses.
Y créanme que esa noticia fue muy triste para nosotros como padres. Cuando recibimos la noticia, mi esposa está en la ciudad de Cartagena. Para esa época ya por gracia de Dios teníamos un seguro, porque antes no lo teníamos. Seguro de salud pagada. Y mi esposa se va para la ciudad a hacerle todos los exámenes que debía de hacerle para mirar realmente si el diagnóstico era certero, lo del cáncer. Y cuando entregan los resultados, ella llama al único teléfono que hay en esa región. A mí me mandan a buscar, yo voy, recibo la llamada y mi esposa me da la noticia. Cuando me da la noticia que el cáncer era positivo, yo comencé a llorar allí con el teléfono en mano y no podía entender lo que estaba pasando. Por mi mente pasaron muchas cosas y yo decía, mi hija mayor, apenas 12 años, está empezando su vida. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué no a mí o a mi esposa? Pero no sabía, yo no sabía en el momento lo que Dios estaba tejiendo detrás de bambalinas. Yo hoy puedo decir, por gracia de Dios, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas nos ayudan para bien, todas, excepto las que no comprendemos y aún las que no entendemos y las que no deseamos que lleguen. Porque tenemos que ser honestos en decir que hay procesos que no queremos en nuestra vida. Y este era uno de los procesos que yo rechazaba. Pero recuerdo como hoy una palabra de Dios que nos envió uno de los pastores en la ciudad de Cartagena cuando se enteraron. Esto es lo hermoso del pueblo de Dios. Todo el mundo se dio a la tarea de orar, todo el mundo se dio a la tarea de enviarnos donaciones, todo el mundo se dio a la tarea de estar atentos de nosotros. Ahí veíamos el cuidado de nuestro Dios, que Dios no te deja solo en ningún momento, que Él siempre en cada proceso está más cerca de ti, más de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Recuerdo también, hermanos, que la ciencia médica o los médicos, el consenso médico que se reunió, hicieron una reunión, patólogos, endocrinólogos y toda esa ciencia que trabaja en pro de ayudar a la gente que tiene cáncer, y la noticia fue desalentadora. Que procuráramos como familia hacerla feliz los meses de vida que le quedaban, pero que no era posible a través de la medicina hacer algo, que no había retroceso. Y en medio de eso el Señor nos da una palabra en Salmo 46, el verso 8 al 10. Quiero leerla un momento. Sé que todos como pastores en algún momento hemos leído ese texto, pero yo quiero leerlo un momentico. Salmo 46, el verso 8 al 10, dice así: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos. Ha destrozado las lanzas. Ha arrojado a los carros en el fuego. Y dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Esta palabra fue el derrotero, el fundamento
y la fortaleza, y por encima de todas las circunstancias que nos estaban rodeando, que no eran agradables, tampoco eran favorables, decidimos con mi esposa creerle a Dios. Yo soy de los que creo que tu mensaje no tendrá vida si tu vida no es un testimonio. Que los mensajes más poderosos, que los mensajes que transforman vida y que dan gloria a Dios, y que el único que merece toda la gloria es Dios, cuando tú has vivido una experiencia y hablas, tu mensaje no está basado en conocimiento solamente, no está basado en experiencias personales o en cosas que tú como humano, sino en lo que tú has vivido como hijo de Dios, en medio de los procesos, en medio de las diferentes vicisitudes. Amados hermanos, bueno, en la clínica donde estaba mi hija, donde fue, donde la tuvimos durante todo ese proceso, la clínica Madre Bernarda en Cartagena, una clínica prestigiosa. Cuando mi hija ingresó para todos los procedimientos, nosotros no teníamos apurado, teníamos para pagar la mensualidad del seguro, pero no teníamos cómo sostener los altos copagos porque no teníamos las suficientes semanas cotizadas. Y yo recuerdo, hermanos, que a mi hija comenzaron a hacerle una serie de procedimientos a ver qué resultaba de todo. Y Dios comenzó a trabajar donde la ciencia médica posiblemente lo único que esperaba era la muerte. Y recuerdo que por una segunda ocasión mandaron a hacer de nuevo diagnósticos. Y miren, mis hermanos, cuando vienen los resultados del nuevo diagnóstico, resulta que el cáncer sí estaba allí como en los primeros exámenes. Pero ahora el cáncer, porque los médicos decían, el consenso que hicieron, la reunión que hicieron era para eso, que más o menos en 3-4 meses ya estaba regado en todo el cuerpo. Y cuando en esa fecha, que ellos más o menos presuponían que debía estar regado en el cuerpo y mandan a hacer el examen para diagnosticar que fuera así, la gran sorpresa para ellos es que el cáncer estaba metido en una bolsa, estaba encapsulado, que no se había regado ni a los ganglios, ni se había ido a los pulmones, a ninguna parte del cuerpo. Y ellos se quedan sorprendidos. Entonces deciden hacer un procedimiento se llama radioterapias, parece que es. Me corrige el doctor, el médico que está aquí entre nosotros. Creo que es radioterapias. Sí, radioterapia, radio. Sí, señor. Bien, comienzan las radioterapias. Mis hermanos, mire, el médico tratante de mi hija, que era el doctor Iván, un médico especialista en niños, en jóvenes, en niños y adolescentes, él lloraba, se encerraba y lloraba y decía, Dios mío, esto es un milagro lo que está ocurriendo. A mi hija le hacen toda la radiografía, todo el procedimiento, pero después a mí me entra un cuestionamiento. Si tú ibas a sanar a mi hija, ibas a encapsular ese cáncer, ¿por qué tuviste que permitir que mi hija pasara por este proceso tan doloroso? Y así una respuesta muy fina en mi oído me dijo, porque yo soy Dios y quiero dejar evidencias en el cuerpo de tu hija, marcas, para que ella nunca se olvide, ni ustedes se olviden, que yo soy Dios, el Dios de la ciencia. Cuando quiero usar la ciencia, la uso porque Dios usa la ciencia. Muy respetuosamente, valoramos el trabajo de los médicos, de las personas que sirven con ahínco, que entregan su vida,
que entregan todo, valoramos y respetamos eso. Pero cuando ellos no pueden hacer nada, está la gracia de Dios. Y eso ocurrió. Y quedó un testimonio muy grande. Los médicos decían, esto es un milagro. Esto es un milagro. Tuvimos la oportunidad con mi esposa testificarle a otros familiares que estaban allí con sus seres queridos con cáncer, de hablarles del amor de Dios, de la grandeza de Dios, y ahora estábamos comenzando a comprender por qué habíamos llegado a esa clínica para ese momento. Muchacho no, un señor ya de unos 35 años con un cáncer de garganta, había fumado durante muchos años de su vida y estaba allí ya desahuciado. Pudimos reunir a toda su familia que pasaba en la clínica, hablarles del amor de Dios, entregaron su vida al Señor Jesucristo. Ellos asistían a la iglesia católica, posteriormente comenzaron a asistir a la iglesia cristiana evangélica. Años después, este caballero muere, pero la familia hoy conocen al Señor Jesucristo. Dios es un experto en orquestar cosas para la bendición de todas aquellas personas que nos rodean. Y toda experiencia que nosotros vivimos para la gloria de Dios es con la finalidad de poder impactar la vida de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Finalmente, como en tercera etapa, les cuento lo siguiente. Ya habíamos salido de la congregación donde les hablaba, la congregación Manantial de Vida Eterna. Fuimos trasladados donde hoy, por gracia de Dios, somos pastores. Acabamos de cumplir 18 años de estar en esta congregación, Comunidad Cristiana, Luz del Evangelio, ubicada acá en Arjona, Bolívar. Y estando acá, hermanos, pastoreando, llegamos en el 2004, 30 de enero del 2004 a las 2 de la tarde. Llegamos 2 jóvenes inexpertos a atender una congregación donde hay médicos, hay abogados, psicólogos, maestros, en fin, una cantidad de profesionales. Y nosotros, sin una carrera profesional, pero con todas las ganas y el deseo de servirle a Dios. Sirviendo al Señor, los primeros años, pues, sufrimos un rechazo por parte de muchos líderes que no nos toleraban como sus pastores, no nos aceptaban porque nos veían para ellos poca cosa, pero aprendimos a amarles, aprendimos a pastorearles, y a su vez Dios comenzó a tratar con ellos también, comenzaron a respetarnos, a recibirnos, a honrarnos, y comenzaron a servir a Dios también en la iglesia, porque algunos hasta se fueron de la congregación, después regresaron posteriormente pidiendo perdón y diciendo reconocemos el llamado de Dios en la vida de ustedes. Hoy, por gracia de Dios, he terminado mis estudios pastorales con CIPED, la Corporación Instituto para la Educación Pastoral en nuestra denominación. Tengo planes de continuar estudiando en este tiempo junto con mi esposa. Queremos seguir sirviendo a Dios, pero hermanos, miren, 4 años después de llegar a la congregación donde hoy estamos actualmente, nuestro hijo menor, Jesús David, eso fue el 28 de marzo, van a ser 11 años. Sufrió un momento muy crítico, nuestro hijo menor, una enfermedad mental
y una cosa muy triste, yo recuerdo en una oportunidad que el pastor Walter me permitió compartir con ustedes, yo les narré algo de esta historia. Jesús David, mi hijo, actualmente va a cumplir 29 años. El 23 de este mes va a cumplir 29 años. Y hermanos, miren, todo llegó, como les decía, el 28 de marzo, van a ser 11 años. Era una tarde, yo estaba en una reunión de pastores. En ese momento, o para ese momento, era también presidente de los pastores acá en Arjona, Bolívar. Y mientras estoy desarrollando la reunión con los pastores, estamos en el devocional, a mí me entra una llamada de mi esposa, donde ella está llorando y me dice: mi hijo, por favor, sal de la reunión, encarga a alguien y vente lo más pronto que puedas para la casa. Ella no me explicó muchos detalles y yo, al ver la urgencia que ella tenía, hablé con el vicepresidente y con el secretario que estaban allí presentes. Les dije que mi esposa me había llamado, que no sabía lo que ocurría, pero que sabía que era algo muy grave. Salí corriendo en mi vehículo. Ella está donde mi cuñada. Llego hasta allá y comienza a contarme que de repente ellos estaban cenando. Ese día estaban cenando en la casa de mi cuñada y mi hijo comenzó como especie de unas convulsiones, le comenzó a temblar el cuerpo, en algunas oportunidades convulsionó muy fuerte y a partir de allí comienza ese proceso. Para ese momento, mi hijo está estudiando segundo semestre de ingeniería electrónica. Y hermanos, él comenzó a bajar su nivel académico, comenzó a tener mucha dificultad para la comprensión. Y bueno, en busca de pronto de solucionar, comenzamos a orar, comenzamos a llevarlo a clínicas, pero un día fue tanto lo que sucedió que salimos con él para Cartagena y lo tuvimos que llevar hasta la clínica, una clínica que está en el Rodeo, está en Ternera, que se llama, es una clínica epiléptica. ¿Cómo es que se llama? El FIRE, donde un médico experto llamado Fandiño, hermano, y allí mi hijo llegó. Ya para ese momento tenía algunos comportamientos bastante fuertes, agresivos, y lo bastante triste y doloroso es ver que tuvieron que llegar al punto de sujetarlo con camisa de fuerza, verlo allí en esa condición, y el diagnóstico que dieron no era muy alentador. De allí fue trasladado a una clínica de reposo llamada La Misericordia. Nosotros llorábamos muchos, estábamos sin comprender por qué estaba pasando todo esto. Y lo que sí les quiero decir es que un proceso de estos con un hijo duele demasiado. Hermanos queridos, pastores, aprendí que Dios nunca nos deja sin su consuelo en medio del dolor. Ese primer día, cuando a mi hijo lo trasladan a la clínica esa, La Misericordia, nosotros fuimos en una ambulancia con él, con el cuerpo de médicos, y tuvimos que dejarlo allí
con el dolor de nuestro corazón, regresamos a casa con el corazón partido. Al llegar a nuestra casa, entramos a su habitación y al ver su ropa, al ver su closet, sus calzados, al ver su cama, parecía como que un puñal nos atravesaba el corazón de tanto dolor. No podíamos entender por qué estaba pasando eso. Pero hoy entiendo que un dolor tan grande y tan fuerte como eso no es posible sostenerse sin la ayuda de Dios. Han pasado hasta el día de hoy, amados hermanos, se van a cumplir 11 años. Era triste cuando él salió de la clínica. Teníamos que turnarnos, mi esposa y yo, porque aún con los medicamentos, para que él pudiera estar tranquilo y poder dormir, aún así no podía conciliar el sueño. Entonces nos tocaba a mi esposa y a mí turnarnos. Si ella se acostaba a descansar, yo me tenía que quedar despierto, o lo contrario. Un momento, hermanos, que él cogió su ropa, la picó toda con una tijera, cogió su cama, la desordenó toda, la desarmó y comenzó a dormir sobre unos cartones. Eso era muy, muy triste, muy angustioso, muy doloroso. Llegó una palabra del Señor para nosotros en Nahum 1, capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mi hijo ha estado en 3 oportunidades, ha estado en clínicas de reposo. Quiero omitir algunos detalles, pero quiero concretar diciéndoles que hoy tengo el privilegio, aunque no hay una restauración al 100%, hoy en las madrugadas cuando yo bajo a tener mi tiempo a solas con Dios, en algunos momentos cuando estoy adorando, ahí está mi hijo al lado en una mecedora, en una silla, y hay momentos en que yo lo veo cerrar sus ojos y junto conmigo adorar a Dios. Y el Señor ha empezado un proceso de restauración. Y hay algo que el Señor me dijo: no pares de testificar, porque mientras tú testificas, yo sigo completando mi obra de transformación. Y voy a cerrar comentándoles. Hace 4 años, un pastor de una congregación prestigiosa, una congregación muy grande, en Tolú Playa, me invitó para 3 noches de impacto evangelístico. Estuve en esas 3 noches de impacto evangelístico, literalmente cada noche Dios impactaba vida. Yo me quedé asombrado de ver la primera noche, mientras yo estaba ministrando la palabra, solamente ministrando, no estaba orando por nada. Literalmente una mujer
mujer comenzó a sacudirse y comenzó a gritar en medio del mensaje, comenzó a gritar. Llegó corriendo hasta el frente al altar, allí cayó de rodillas y mientras ella gritaba alaridos, posteriormente allí mismo fue libre. Y después cae desplomada llorando y levantaba su libertarme. Gracias por hacer tu obra en mi vida. La mujer había sido liberada de espíritus opresores. El segundo día, muchacho de unos 27 años, a quien la justicia la andaba buscando porque había hecho mucho daño, venía a la región azotada de tanto robo, de tanto atraco, de tanto pegar puñaladas a personas. Esa segunda noche, Mefiboset. Recuerdo que ese era el mensaje y cómo Dios a la gente que aparentemente no tiene un valor, como este muchacho Mefiboset, que aunque era hijo del rey, estaba viviendo en unas condiciones. El mensaje de la gente que no tiene esperanza, aquellas personas que no tienen esperanza. Este muchacho comenzó a llorar y a gritar literalmente. El domingo permiso al pastor para testificar y él llorando con su esposa y un niño en los brazos, comenzó a decir que él estaba cansado de la vida que llevaba, pero que no tenía manera posible, que él no quería seguir siendo así, pero que aquí detrás se le desprendió de su cabeza y por eso fue que gritó tan fuerte. Y decía que se sentía otro. Este muchacho tenía aquí, Dios guarde nuestra parte, en esta parte de atrás, tenía 2 grandes cráteres donde le habían pegado, pero en ninguna de las 2 oportunidades murió. Dios guardó la vida de este muchacho. Hoy es un predicador de las buenas noticias del Señor. Pastores y mis amados hermanos, quiero decirles que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y cerrar con las palabras del apóstol Pablo. Estamos perseguidos, pero no estamos abandonados de Dios. El Señor siempre sabe tener cuidado de su pueblo. Ánimo, pastores. Seguimos adelante con la frente en alto y con dignidad, dándole gloria a Dios y siendo testigo de sus grandes maravillas. El Señor les bendiga a todos. Dios les guarde.